Bienvenidos a las tardes con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa a las 17 horas. Lunes y jueves, 16 a 18 horas, puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional del doctor Tomás García Valcarce, médico, ginecólogo, oncólogo del Hospital Alemán, a ver qué nos dice. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás García Valcarce, ginecólogo. En esta oportunidad les quería hablar sobre algo que es muy común escuchar en las pacientes, que es los síntomas climatéricos, los síntomas de la menopausia. Cuando el nivel de estrógeno se empieza a bajar en la mujer como algo normal, entre los 49, 52, variable, años, digamos, aparece toda una gama de síntomas que afectan la calidad de vida, que pueden ir desde los famosos calores, este calor que sube por el pecho a la cabeza, que afectan de noche, que afectan el sueño, la calidad del sueño, la falta de lubricación en las relaciones sexuales o la falta de deseo, la falta de líbido, el desinterés por ese tema, cuando antes por ahí la actividad sexual era mucho más florida, ahora hay como un desgano, cambios emocionales, mayor irritabilidad o llanto fácil, o síntomas como infecciones urinarias, picazón en la zona vulvar. Son ciertamente una cantidad de síntomas que tienen que ver con el descenso de los estrógenos fisiológicos, pero que afectan nuestra calidad de vida, sobre todo en la mujer y en la pareja. Por eso, nosotros como ginecólogos invitamos a las mujeres a que nos cuenten estos síntomas. Nosotros los debemos preguntar porque hay muchas formas de solucionarlo, con maniobras locales, desde óvulos vaginales, geles, una familia de medicación que hay, así como tratamiento hormonal de reemplazo, que antiguamente era un pecado mortal aplicarlo, y hoy en día en determinadas circunstancias y pacientes es una metodología viable que mejora muchísimo la calidad de vida. El concepto es: no te quedes con la duda, no te quedes con este disconfort. Se puede mejorar, se puede en algún punto encauzar y acompañar desde múltiples aspectos, no solamente desde lo físico, como decimos siempre, somos médicos de personas, no de enfermedades. Entonces, este es el concepto: comunicar con el ginecólogo estos síntomas, estas cosas que nos pueden pasar en lo que se llama la etapa del climaterio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a concientizar sobre tuberculosis, enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones. 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis. Hoy me visita el doctor Juan Carlos Cisnero, médico infectólogo, subdirector del Hospital Muñiz. El Hospital Muñiz es un hospital monovalente dedicado a las enfermedades infecciosas con una prevalencia importante en tuberculosis y SIDA. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En este momento el Hospital Muñiz, dentro de la ciudad de Buenos Aires, es el hospital que más pacientes atiende con tuberculosis. Bien. ¿Sí? ¿Le parece que hablemos la historia de la tuberculosis? ¿Cómo comenzó la tuberculosis? Y la tuberculosis comienza, hay datos de tuberculosis desde la más antigua historia, ¿no? Desde la historia antigua, desde que hay datos escritos y hay evidencia de cuadros anteriores. Es una enfermedad que permaneció siempre, pero que hizo eclosión con la revolución industrial por el problema del hacinamiento y la forma de transmisión. A diferencia de las enfermedades que vimos en los últimos momentos, es una enfermedad que se establece lentamente. Entonces uno, después de años, se ven las relaciones, digamos, las consecuencias de esta enfermedad, que siempre tuvo una relación muy clara con la indigencia, sí, con la pobreza y con la falta de mecanismos. Sí. El mejor momento en que bajó la tuberculosis, por ejemplo, en Europa, fue cuando mejoraron las condiciones de vivienda, cuando mejoró el aporte de agua, cuando mejoraron las cuestiones sociales. Fue en el momento, a pesar de que eso, de que no sea una medida aparentemente médica, eso bajó más la cantidad de tuberculosis, el porcentaje de tuberculosis, que la aparición de las drogas que son efectivas, sí, ¿no? Bien, después vamos a hacer la comparación hace 40 años atrás a cómo estamos hoy. La importancia de la vacuna de la BCG. A ver, ¿quiénes pueden darse la vacuna y quiénes no? Es un tema muy discutido. O sea, es un tema muy discutido por la efectividad de la vacuna.
Los defensores de la vacuna dicen que previene las formas graves, no previene la tuberculosis, y tiene la contra que como son gérmenes atenuados, no se debe dar en pacientes inmunocomprometidos, que quizás serían los que podrían ser más podrían necesitarla más a la vacuna. Bien, ¿cómo comienzan los síntomas? La tuberculosis es una enfermedad muy amplia que puede afectar diferentes órganos. La forma más común y más frecuente es la del pulmón. Sí. Y generalmente empieza con tos. Uno debe investigarla en los pacientes con tos crónica, puede aparecer como un síndrome febril que uno no encuentra, pero casi siempre la tos. Y un signo de alarma que es muy importante y que los médicos le damos muy importante es lo que se llama hemoptisis, que es el toser con sangre. Exacto. ¿Cuándo la tos debe... A ver, ¿cuándo es motivo de consulta con el tema de la tos? Porque se ve muchísimas personas que tienen por ahí una tos crónica o tienen una alergia, ¿no es cierto? O un resfrío mal curado. A ver, ¿cuándo usted dice, a ver, cuidado acá, se está tosiendo más de cuánto tiempo? Cuando la tos pasa más de una semana, más de 2 semanas, uno debe consultar. Generalmente los cuadros más frecuentes, que son los virales, que uno diría, bueno, no hace tanta falta consultar porque es un cuadro común, un adenovirus, un virus de ese tipo, todos ceden en menos de 10 días en general. Entonces, cuando la tos se prolongó por más de 14 días, o es que hay otra enfermedad o que hay una hiperreactividad, pero está bien también uno tener certeza de que no es una progresión de la enfermedad, ni una enfermedad crónica, sino que, bueno, ha sido una respuesta en más a una agresión viral. Bien, vías de contagio. Al ser en general la vía más común es a través de la tos, las gotitas de flush y eso, puede estar incluso en las microgotas, sería más contagioso que lo que veíamos con el coronavirus, pero requiere de una exposición un poco más prolongada. Entonces, los casos más frecuentes son cuando hay mucho hacinamiento. Nosotros hemos tenido en los problemas cuando había talleres clandestinos, que la gente vivía hacinada, veíamos un alto porcentaje de esa gente y empezaban a venir de los mismos lugares. El problema, la tuberculosis tiene una relación casi lineal con la indigencia. Si uno hiciese la curva de tuberculosis y la curva de indigencia, veríamos que corren en forma paralela. Bien, factores de riesgo. A ver, hay zonas en las que uno vive que podemos estar más predispuestos y otras no. Por ejemplo... En general, por las zonas de vivienda son los lugares donde hay hacinamiento, los barrios precarios, las villas miserias. ¿Las fábricas? Las fábricas, cuando tienen las condiciones normales, no, pero esa fábrica, donde la gente está, muchas fábricas textiles que no cumplen con las pautas laborales, que la gente, sí, son de altísimo riesgo, porque una sola persona puesta en una habitación, donde hay otras 5 personas, y bueno, de esas 5 personas seguramente 3 a los 6 meses van a estar contagiadas. Bien, ¿esa tos cómo es? ¿Tos seca o tos con catarro? En general empieza siendo una tos seca que después puede cursar con catarro y con cierta frecuencia aparece este fenómeno de la hemoptisis, que es el que un poco más alerta a los médicos, pero uno debería estudiar a cualquier paciente con tos. ¿La meningitis tuberculosa se da en niños? Se da en niños, en adultos, es una forma de... Por eso yo comentaba antes, no quería entrar tanto en temas médicos. No, pero está muy bien, pero doctor, hay que desarrollarlo bien. La tuberculosis, puedes tener tuberculosis prácticamente en todos los órganos del cuerpo. Sí, invade varios. Y la meningitis es una de las que más preocupa porque, bueno, antes de que hubiese tratamiento era mortal al 100% prácticamente. Sí. Es una forma diseminada que se ve con poca frecuencia. Para mí, por ser yo terapista, es una de las que yo más veía, porque en general las demás la atendían digamos, en las salas generales. Pero bueno, lo que ha llamado la atención, por ejemplo, en este último tiempo, es que el último mes hemos tenido un récord de pacientes internados en terapia intensiva en el Hospital Muniz con tuberculosis. No. ¿Afectados qué órganos, doctor? Generalmente formas pulmonares muy severas y muchas veces asociados a otra patología. Sí, cuando la tuberculosis se asocia a muchas veces gente muy joven que abandona tratamientos, que vive en condiciones muy precarias. Hemos tenido casos de personas de menos de 20 años y
llega un paciente que pesa 34, 35 kilos. Es uno de los síntomas que baja de peso. Es muy característica. ¿Por qué, doctor, baja de peso el Porque paciente? tiene un consumo permanente de energía. A veces también puede ser porque tenga afectado el sistema digestivo, pero lo más frecuente es que hay como un consumo permanente de energía al que el paciente no puede hacer frente. Afecta los riñones también, la columna y el cerebro. Puede afectar los riñones, puede afectar el aparato genital, puede afectar la vejiga. Es una bacteria que se va desplazando. Es lo que los médicos dicen ubicua, puede estar en cualquier lugar. O sea, ahora vamos a hablar del tratamiento porque también tenemos que hablar de la tuberculosis resistente a la medicación. ¿Por qué es resistente a la medicación? El tratamiento adecuado, ¿qué sucede en caso de que se deje ese tratamiento, esté mal dado? ¿Quién lo debe dar? Porque muchas veces hay clínicos que recetan y no sabemos si es el clínico o el infectólogo, porque esto es muy importante. Además que el infectólogo debe estar con el neumonólogo, ¿verdad? Nosotros en el hospital, y digo nosotros, pero realmente en esto el que más se ha ocupado ha sido González Montaner, el director del hospital. Nosotros hacemos todo juntos, pero bueno, en este tema él lo toca muy especialmente. Generó todo un sistema, porque teníamos un problema muy grave con la tuberculosis. Vos necesitas un medicamento para tuberculosis. Tenés la mejor cobertura de una prepaga, entonces me venís a ver a mí y yo te quiero dar. No por esto, porque te quiero dar profilaxis porque estuviste en contacto, por ejemplo, o porque tengo que hacerte un trasplante y tenés condición, y yo te doy el tratamiento. Y vos te das la receta, tenés la mejor cobertura, no conseguís la medicación en ningún lado. ¿Y qué pasa porque la con medicación las es del una Estado. Cobertura? Entonces, ¿Quién la asiste? en realidad, cualquier persona de la capital podría retirar la medicación en los centros de atención comunitarios. Pero como todas las cosas, puede fallar. Entonces, lo que hizo Pablo en el Muniz con la gente del departamento de urgencia, con el doctor Franco, fue generar un sistema en el cual vos venís al hospital, nosotros te registramos, anotamos cuál es tu prepaga, es de denuncia obligatoria, y de esta manera te damos la medicación. Con esto le resolvemos el problema a la gente. Perfecto. Al paciente que no le dan el tratamiento en la obra social. Hoy me llamaban de una clínica muy importante. ¿Cuál, doctor? No quiero dar el nombre porque... ¿No se puede? No, estaría... Pero bueno, algunas enfermeras se enfermaron de tuberculosis, no lo consideró enfermedad laboral la RT, está muy bien, y las chicas no tenían... Bueno, vienen al hospital, después nosotros le cobramos, porque lo que hemos tratado, le cobramos a la obra social, le cobramos a la prepaga, no sé si después... Alguien decidirá si le corresponde o no la RT, no es el tema nuestro. El tema nuestro es solucionarle el problema a la gente. Exacto. Y en eso estuvo muy bien lo que hizo Pablo Montaner con el resto. Excelente. Así que bueno, ese es el problema. Atenderlo debería y atender cualquier médico, pues es una enfermedad prevalente que todos tienen formación. Lo que es muy importante es tener los centros de referencia para cuando surge. Algo que vos estabas comentando, por ejemplo, una tuberculosis resistente. Eso es muy importante con el tema de la medicación, no suspenderla, que sea un tratamiento adecuado y se hace entre 6 y 9 meses. Algunos médicos deciden 9 meses también. ¿Por qué? Depende la forma, depende la gravedad. Los pacientes que yo te digo que estaban en terapia, todos ya habían recibido tratamiento. Y habían abandonado en algún momento. La chiquita esta que me quedó muy grabada por lo de son muy fuertes los de la medicación. Que la vimos, había abandonado tratamiento 2 veces. ¿Por qué piensa que se abandona el tratamiento? Y bueno, porque uno a veces no se da cuenta de la situación en la que vive la gente. Uno a veces intenta ser muy agresivo. Yo me acuerdo una vez que vinieron a hacer una entrevista por otro tema, por SIDA. Entonces yo le empecé a explicar cómo le dábamos la medicación a todos, cómo todos la podían conseguir. Y entonces los chicos eran de una universidad de periodismo. Me dice, bueno, pero entonces no hay problema. Le digo, no, mira, creo que te di un mensaje mal. Te pido una cosa, anda a ver a esta paciente mía que presentó un trabajo de SIDA, pobreza y mujer, que está en el hospital Evita Pueblo, y charla con esa gente. Y te vas a dar cuenta que el problema, yo te doy la medicación, pero vos no tenés plata para venir hasta el hospital a retirarla. Porque vivís en condiciones muy malas, porque tenés problemas de violencia familiar. Bueno, yo me acuerdo porque los chicos después me llamaron y me agradecieron. Dice, doctor, no se enoje, pero lo mejor que hizo fue mandarnos acá. Ay, doctor, esta enfermedad,
que mucho no se habla, las enfermedades de antes que hoy hay que hablarlas más que nunca. Bien, ¿por qué cree usted que se hace resistente a la medicación? ¿Por el abandono? ¿Y qué tan complicado puede ser? Generalmente casi todos los pacientes que tenemos resistentes son pacientes que abandonaron el tratamiento. Hay alguno que se contagió de alguien resistente, generalmente la pareja o algo así, pero la gran mayoría es gente que ha sido tratada, hizo mal el tratamiento, lo abandonó, y eso pasa con cualquier antibiótico, y en el caso de la tuberculosis es más o menos parecido. Bien, también está la tuberculosis extremadamente resistente. ¿Esto puede afectar a las personas con VIH y puede llegar a la muerte? Generalmente sí, uno lo ve que son pacientes que son muy difíciles de tratar. Hay algunas drogas nuevas, pero son muy pocas en relación a lo que uno ve hace tiempo, y deberían ser problemas que estén casi solucionados. O sea, si tuviésemos un menor nivel de indigencia en la población, si tuviésemos, que es lo que estamos tratando de procurar, un diagnóstico más temprano, tratar de darle todas las facilidades a la gente para que cumpla los tratamientos, tratar de tener intervenciones positivas, que uno que viene del HIV, o sea, los médicos que hacemos HIV aprendimos mucho de los que hacían tuberculosis, porque cuando uno dijo vamos a tratarlo con 3 drogas, yo me acuerdo a otro infectado decían, ¿están locos? ¿Cómo? 3 drogas. Y para los tisiólogos era normal tratar con 3 o 4 drogas desde hace 4, y fue lo que cambió la historia del SIDA. En este caso, creo que lo que pueden aprender al revés, digamos, lo que le podemos devolver los infectólogos fue esto de tener una cosa de intervención tan importante, y uno en el caso del HIV fue mucho a través de las ONG y de otras cosas, pero decir, bueno, en esta enfermedad no me tengo que quedar ni siquiera en darle las cosas, tengo que ir a buscar los pacientes con la idea de que normalmente hay alrededor de 2.000 casos en el país y 1.000 en Capital Federal, que los 1.000 de Capital Federal, la mitad vienen del conurbano. Tenemos que tratar de esa curva, irla bajando. Tenemos que bajarla lo más pronto que podamos. Una prevención. Bien, diagnóstico. Sabemos que hay una radiografía de tórax, la prueba de tuberculina, el esputo. Importantísimo. Los dos pilares del diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuál es la que más aconseja y la más rápida y la que más efectiva es? Las dos cosas. La primera es la radiografía y el esputo. Bueno, el esputo te va a poner el sello. Ahora la radiografía te va a decir que hay enfermedad. Pero puede estar, porque ahora vamos a hablar de tuberculosis latente. Necesito 2 minutos más con esto. La enfermedad, la latente, la que no da síntomas, la que no contagia, que está ahí. Entonces, ¿se da o no tratamiento en caso de que suceda? En el caso que suceda, se da, en el caso de la latente, uno da tratamiento más que cuando ese paciente va a pasar alguna situación de riesgo, o cuando es un contacto estrecho de alguien, y para eso sí sirve la de tuberculina, porque el que tiene latente, uno le hace el esputo, le hace la radiografía y está bien, porque si no, no es latente, es enfermedad. Exacto. Explíqueme el esputo para que la gente entienda la importancia del cultivo de esputo. En la expectoración hoy, con la expectoración uno ya mirándolo ve si hay bacilos, se tiñe con una técnica que se llama Sil-Nielsen, entonces uno lo ve y ve los bacilos. Si están las micobacterias, uno ya sabe que esa persona no solo está enferma, sino que contagia. Si las micobacterias no están, uno se puede quedar tranquilo en el sentido de que, bueno, yo tengo tos, tengo tuberculosis, pero si en el esputo no tengo micobacterias, no representó un riesgo mayor para la gente que está conmigo. La radiografía va a mostrar las lesiones. A veces puede ser que el esputo mío hoy no ve micobacterias, pero me lo hacen. Tengo una caverna, tengo cada tanto espectoro y en algún momento, o sea, soy de riesgo igual. Pero en general el esputo, y hoy hay otras técnicas que son mucho más sensibles, como el Cinesper y eso, que son técnicas genéticas, como vimos ahora con el caso del coronavirus. Que también se puede confundir, ¿no? Porque tienen síntomas muy parecidos. Sí, pero es mucho más agudo y la radiografía es distinta. La radiografía muestra. Por eso, en manos más o menos de alguien que tenga conocimiento, el diagnóstico diferencial no es tan difícil en este caso. Bien, excelente. La medicación, hablemos de la medicación. ¿Qué tipo de medicación? Y la comparamos hace, no sé, 30, 40 años La medicación que damos ahora son la misma, o sea, de primera instancia es la misma que daba yo cuando me recibí. Hoy no sé.
Y sigue siendo efectiva en la gente que lo recibe por primera vez. Se dan las 4 dosis, ahora los tratamientos incluso son más breves que eran en esa época. Surgió el problema digamos, de la gente que ha abandonado tratamientos, que se hizo resistencia y ha hecho resistencia, entonces uno lo valora. Hoy con los test modernos y con los cultivos uno puede evaluar la resistencia. Entonces hay una serie de pautas de en qué pacientes hay que evaluar siempre la resistencia, porque uno sabe que tienen riesgo de ser resistentes. Bien. Y uno después adecúa los tratamientos a lo que encuentran la resistencia. Ahora, 6-9 meses. De 6 a 9 meses, ahora el 90% o más de los pacientes con el tratamiento estándar habitual que usábamos siempre, si lo cumplen, andan muy bien. Bien, las personas que fuman, que tienen EPOC, que tienen problemas respiratorios o pulmonares, ¿son personas de riesgo? Son de mucho más riesgo por 2 cosas. Una, porque siempre tienen una alteración inmunológica en sus pulmones, y la segunda, porque ya tienen pulmones afectados. Entonces, si yo a un pulmón que ya está afectado le agrego otra enfermedad, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Bien, para cerrar la nota, doctor, hicimos el tratamiento de la tuberculosis, pero hubo una lesión en el pulmón. ¿Cómo queda ese paciente? ¿Qué se hace? La lesión en el pulmón casi siempre queda si la tuberculosis es grave. Ahora, tener una lesión en el pulmón no implica que tengas alguna repercusión clínica. Entonces, salvo que uno haga pruebas muy sofisticadas o lo vea con el tiempo, alguien que hizo una tuberculosis y se curó, en general, si la secuela no es importante, no tiene repercusión. Hay pacientes que perdieron un pulmón y bueno, esos claramente no van a tener después una vida completamente normal. Pero la gran mayoría, cuando se hace el diagnóstico, es el tratamiento adecuado, queda bien. Bien, doctor, la persona que tiene la vacuna, ¿se puede contagiar de tuberculosis? La vacuna tiene muy poco valor para evitar la infección, casi nada. Los que la defienden a la vacuna, la defienden diciendo que con eso se evitan las formas graves. Pero es una vacuna muy cuestionada. Están investigando, como en todo, nuevos tipos de vacunas que esperemos que sean más efectivas. Pero por ahora la vacuna no nos brinda nada para tratar de erradicar esta infección. Bien, ¿y si nos agarramos la tuberculosis ya quedamos inmunizados? No. Ay, doctor. No. Hay justamente muchos casos de pacientes... Disculpen que me alargo un poco porque es muy serio este tema, no es cualquier cosa. Sí, lo que sucede es que en general el grave riesgo de esta enfermedad tiene que ver con condiciones sociales y eso que, bueno, no es el caso. Sí es el riesgo de la reactivación, bueno, ahora van a estar en el otro bloque las chicas, entonces si tenés que hacer un tratamiento inmunosupresor por una parte oncológica o algo así, tenés una tuberculosis latente, que casi en la Argentina es muy frecuente, por el contacto, tenés riesgo de que se te reactive. Y uno en esos casos tiene que tratarlo o que estar atento si aparece algún signo. ¿Personas con cáncer, por ejemplo, están en riesgo? Cualquier enfermedad que te afecte la inmunidad te expone a un riesgo y a riesgo de activar una forma latente y a riesgo de hacer una forma más grave en el caso que te contagias. Prevención, ¿cómo levantamos un sistema inmune que es muy importante esto? A ver, ¿qué dice, doctor? Una prevención específica para esto desde el punto de vista individual no está, salvo que uno esté sometido, que son estos pacientes que reciben profilaxis, que es lo que comentaba con respecto a las prepagas. Desde el punto de vista sanitario, que es el que uno debería encarar esto, hay que mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Y ustedes, que están en contacto con las infecciones, cómo se cubren? ¿Cómo se protegen? No lo hemos hecho durante años y creo que casi ninguno. Por eso esto tiene mucha relación con el hacinamiento, con los cuidados cómo atiende a los pacientes y con los estados inmunológicos. A mí me ha pasado de profesionales que uno ve que agarraron tuberculosis, pero por ejemplo, mujeres médicas que quedaron embarazadas o enfermeras que quedaron embarazadas. El embarazo es un factor de inmunodepresión. Entonces, si estás trabajando en una sala de tuberculosis y de repente si hace 10 años que trabajo y no me pasó nada, sí, pero ahora quedaste embarazada y el embarazo uno lo toma como enfermedad, pues no es una enfermedad, pero es un estado de baja de inmunidad. Y yo he tenido, y a veces también en las situaciones que trabajan muchas personas con muchas horas de trabajo, con cansancio, con mala alimentación. Sí, total. Eso también los predispone a tener la gente con depresión y todo eso. Bien, ¿cómo estamos en el Hospital Muñiz? ¿Qué se necesita? ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, no, en el Hospital Muñiz creo que estamos en uno de los mejores momentos lamentablemente el hospital le va bien cada vez que hay alguna peste. Lo de coronavirus hizo que prestasen mucha atención, que la parte política le diese, lo pusiese más de relevancia. Tuvimos, por suerte, un ministerio que se ocupó mucho, prácticamente hasta teníamos la suerte de tenerlo a Quirós ahí en el mismo hospital, porque el ministerio quedaba en el hospital y hubo un contacto permanente y realmente desde ese punto de vista nos han ayudado muchísimo. Se reformó todo lo que era el pabellón de tuberculosis, qué bueno, doctor. Que fue algo que era viejo, que estaba abandonado prácticamente. Se reactivó por el tema de coronavirus. Se hicieron un montón de cosas nuevas, se hizo reforma, bueno, sí. Se le puso oxígeno central que no tenía nunca, que no había tenido nunca, porque era de una época. Y bueno, y eso ¿para qué sirvió? Hoy volvemos a estar internando ahí a los pacientes con tuberculosis. Y hay un lugar, que eso es lo importante. Se hizo la placita nueva, ¿verdad? Sí, está, todavía falta algunas cosas, pero bueno. Justo estuvo visitándonos el nuevo arzobispo de Buenos Aires, que estuvimos charlando un rato largo, porque su tesis fue sobre fiebre amarilla, así que nos la pasamos hablando de infectología. Doctor, con la familia colaboramos con la plaza del Hospital Muñiz. Así que bueno, todo lo que podamos colaborar y muchísimas gracias porque ustedes y todos los profesionales, por supuesto, están expuestos a esas enfermedades infecciosas y que muchas veces los médicos no son valorados y sobre todo en el Hospital Muñiz que hay todas enfermedades infecciosas. Bueno, es una ayuda también que nos estén entrevistando y que la gente sepa que tanto para tuberculosis como para otras enfermedades infecciosas, siempre en el Hospital Muñiz van a tener alguna respuesta. Gracias, doctor. Nos pasamos, pero valió la pena porque seguro que ayudamos un montón de gente. Muchísimas gracias, doctor. Lo felicito. Muchas gracias. Un regalo, un detalle. Bueno, beso al cielo, misión cumplida. Mi papá falleció ahí en el Hospital Muñiz justamente de esta enfermedad tuberculosis. O sea, se curó, pero el otro día falleció. Así que bueno, en algún momento tenía que hacer este tema. Así que bueno, espero haber ayudado a muchísima gente. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más, esta vez contigo. Gracias.